Bienvenidos a este curso que estamos impartiendo en la Iglesia Bautista Fundamental, el Nuevo Pacto, una iglesia para toda la familia y con el cual queremos que resulte en edificación espiritual en la vida de cada uno de nosotros, al ser oidores y hacedores de la palabra. Hoy vamos a ver la existencia de Dios y vamos a enfocarnos en 5 argumentos, los cuales nos ayudarán a poder prestar defensa ante cualquier persona que trate de negar la existencia de Dios. Es verdad que únicamente por la fe el hombre queda plenamente convencido de la existencia de Dios y le recibe como su Salvador. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay personas que se quieren acercar a Dios o buscar a Dios a través de la ciencia, a través del intelecto, pero el mejor conducto que nos lleva a creer en la existencia de Dios se llama fe. Y fe es algo que todos tenemos dentro de nosotros, aun y lo queramos omitir. Así como tenemos sentimientos, razonamiento, intelecto, así también tenemos fe. Y sin fe es imposible. Y la Biblia dice que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Así es que por medio de estos argumentos, de una manera breve veremos la existencia de Dios. El primero es el argumento bíblico, que como ya lo vimos en semanas anteriores, la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. En realidad la Biblia la afirma y la declara desde el primer versículo que encontramos. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a través de las páginas de la Biblia siempre declara que hay un Dios que existe y se manifiesta a través de su creación, a través de su comunicación con el hombre, por los patriarcas, por las profecías y diferentes maneras. Entonces podemos decir que uno de los argumentos para saber que Dios existe es la Biblia como tal, el libro de Dios. Es lógico, por medio de las pruebas externas e internas de la Biblia, saber que este libro lo tenemos en este mundo y no fue por intervención humana, no fue una idea de un hombre, fue idea de Dios, que mandó la palabra suya para que fuera perpetua por los siglos de los siglos. El siguiente es el argumento cristológico. El argumento cristológico. Este argumento habla de Cristo Jesús, de su persona, de su obra y de su influencia en este mundo. Y esto comprueba que Cristo es Dios y por lo tanto que Dios existe. A continuación daremos algunas manifestaciones de la persona, obra e influencia de Cristo que comprueban la existencia de Dios. Primero, los milagros sobrenaturales que efectuaba. Él decía que estos milagros eran gracias al poder de Dios en él, porque él mismo era Dios. Y nosotros podemos ver milagros tales como que en un momento el mar bravo, la tempestad estaba en su mayor momento y el Señor Jesucristo solamente dijo: al viento calla, al mar enmudece. Y la Biblia dice que se hizo grande bonanza. Y la gente decía: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Pues él era Dios. También vemos sus enseñanzas no como esta. Eran enseñanzas con una mente, con una inteligencia infinita, de modo que la gente se admiraba de su doctrina. Y él decía que la doctrina que él traía, que las palabras que él hablaba, no eran de él, sino del que lo envió, de Dios mismo. Por eso entendamos algo, que la persona de Cristo en este mundo demuestra la existencia de Dios. Su vida intachable,
ninguno de nosotros podemos vivir vidas intachables, ya que de alguna o de otra manera ofendemos, blasfemamos, pecamos. Pero en realidad, en la persona de Cristo Jesús, no se halló jamás engaño en su boca, y jamás cometió pecado. Pero sin embargo, Él cargó en sus hombros el pecado de todos nosotros. La resurrección con poder. Ningún hombre ha resucitado de entre los muertos después de 3 días. Lázaro, Cristo Jesús lo resucitó en uno de sus milagros, pero Él mismo se resucitó así con poder conforme a las Escrituras después de 3 días y se apareció a muchas personas. Y Pablo dice, y al último a mí, qué bendición que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. La transformación de vida de los seguidores de Cristo. Cuando una persona seguía a Cristo, como el caso de Pedro, transformaba su vida por completo. Y hoy sigue pasando a todos aquellos que seguimos a Jesucristo. Nos experimentamos un cambio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero por último, el impacto de la iglesia de Cristo. Jesucristo dijo en Mateo 16:18 que Él iba a edificar su iglesia. Y esa iglesia la vemos ya más en función en Hechos capítulo número 2 y 3. Y vemos cómo la iglesia predicaba con poder a Jesucristo y obras y señales eran hechas por mano de los apóstoles. Y los primeros cristianos tenían una mente y un corazón, algo que no se ha visto jamás en la humanidad. Pero estos seguidores de Cristo, la iglesia de Jesucristo, pudo tener tales manifestaciones, tales actos que transformaron el curso de la humanidad. Pero algo que impacta mucho es que cuando llegó la persecución de estos, ellos morían por su fe. Ellos no tenían miedo de morir por el nombre de su Señor Jesucristo, por su Salvador. Ninguno de nosotros moriría por alguna causa que no creyésemos que es real. Ellos creían que morir por Cristo era algo real y que al morir iban a reencontrarse con su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque esa plena certidumbre solamente la da el hecho de saber que Dios existe. Este es el argumento cristológico. Ahora veamos el argumento cosmológico. La palabra cosmológico viene de la palabra griega cosmos, que quiere decir universo. Creemos que el universo fue creado por Dios. El argumento cosmológico sostiene que todo efecto requiere una causa con el poder adecuado para producir el efecto. El universo es el efecto cuya causa solo pudo haber sido Dios. Este argumento declara a un Dios poderoso. Antes de la creación está Dios, pero no hay nada antes de Dios. La primera causa de todo es Dios. Hebreos 11:3 dice que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es Dios. Por eso, qué impresionante es saber que Dios creó el universo. Él es la causa primera de todo. Y de esa causa proviene este efecto que es todo el universo. Lo que vemos, lo que contemplamos fue hecho de lo que no se veía. Y Dios no se ve. Él es incorpóreo e invisible, pero existe. Este es el argumento cosmológico. Este cosmo, todo este universo tuvo que haber tenido un origen, y el origen es Dios. Está también el argumento teleológico. Este argumento manifiesta a un Dios de propósitos. Trata de el orden, de la complejidad y de la diversidad del universo. Todo diseño tiene un diseñador. El diseñador
es Dios. Nosotros nos estamos comunicando a través de tecnología, a través de un computador, de internet, de una tablet. Y nosotros sabemos que esto tuvo un diseñador. Una persona diseñó el computador en el cual usted está escuchando esto, o el celular que usted está escuchando esto. Yo estoy hablando y escribiendo, y todo lo que yo estoy y tengo a mi alrededor tuvo un diseñador que hizo estos elementos con un propósito definido. Asimismo, la complejidad, el orden del universo nos lleva a pensar que esto no pudo haber salido de la nada, que simplemente por medio de una explosión las cosas se fueron dando. En realidad, toda criatura tiene un creador. Y en todo lo creado demuestra que Dios hizo las cosas con un propósito definido, ya que dicho diseño es perfecto. El que lo diseñó debió de haber poseído una mente, una inteligencia infinita, sin límite. Dios diseñó la creación con un propósito definido. Consideremos simplemente el cuerpo humano. Cada miembro del cuerpo tiene una función especial, la cual contribuye al bienestar de la persona. Miremos nuestro cuerpo y entenderemos que es la máquina perfecta. Todo está acomodado en su justo juicio, en su justo sitio, Todo está elaborado con un propósito: las manos, los ojos, la cara, la boca, los dientes, todo tiene un propósito. Hubo un diseñador, la Biblia dice en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre, no hizo como con la luz, como con los mares, como con el sol y la luna, dice que Él lo formó. Qué precioso que Dios pudo tomar un tiempo para formar al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Les invito a ver un artículo que habla de la molécula del ADN y que no hay otro aspecto de la célula viviente que reclame más diseño que el ADN. Sostiene la información precisa para pasar la vida a la próxima generación. Lean ese artículo que se los dejaré abajo en la descripción del video. Por último, el argumento antropológico. Este argumento declara a un Dios moral. Está basado en las cualidades morales e intelectuales del hombre. La mayor evidencia de que Dios existe es el hombre. El argumento antropológico dice que hay 3 características del hombre que prueban la existencia de Dios y que en definitiva no pudieron haber venido de la evolución. La primera es el conocimiento innato de la existencia de Dios. Todas las personas en todos los lugares tienen conocimiento acerca de un ser supremo, aun cuando estos traten de negarlo. En algún momento de su existencia, este conocimiento innato surge. Nadie pasa por esta vida sin considerar que Dios existe. Hay personas que hoy se denominan ateas, no creen en Dios, y en realidad esto no siempre fue así, o no siempre será así. Cuando la persona es pequeña o es un niño, en realidad no creen en esto del ateísmo, más bien creen en Dios. Va creciendo la persona, se va llenando de ciencia, se va llenando de filosofías, y entonces tratan de negar la existencia de Dios. Pero muchos de ellos al final de sus días reconocen, ya cuando están en una enfermedad terminal, cuando están en el ocaso de su vida, ahora sí consideran que hay un Dios, porque de dentro de cada humano hay algo innato, hay una naturaleza que nosotros nos dice
que existe un Dios. Los europeos adoraban a dioses, sabiendo que había seres supremos, mientras que acá los americanos de este continente también adoraban a dioses, a seres, a personalidades que estaban y excedían su naturaleza humana. Por eso podemos nosotros ver que dentro de cada persona hay el conocimiento innato de la existencia de Dios. Nadie pasa por esta vida sin considerar que Dios existe. Hay gente hoy que se denomina atea. No creo que haya un Dios. Tratan de, por medio de el conocimiento y la ciencia, explicarse las cosas inexplicables de esta vida. Mas, sin embargo, al ocaso de sus días, muchos de ellos reconocen que hay un Dios, que hay un ser supremo, porque dentro de ellos está el conocimiento innato de la existencia de Dios. 2. La personalidad valga la redundancia, de una persona, de un individuo, nos dan bases para saber que no pudo haber venido la personalidad de la evolución. La inteligencia, la sensibilidad, la voluntad, estas características de la persona no es posible que vengan como resultado de un desarrollo evolutivo. El que hizo al hombre debía tener personalidad y tener estas características de inteligencia, sensibilidad, voluntad en grado infinito. Cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con su personalidad, porque Dios siente, porque Dios es inteligente, porque Él tiene voluntad. Y esas características al momento de la creación del hombre fueron transmitidas a el ser humano. Por eso el ser humano es inteligente, capaz de crear, capaz de pensar. Por eso el ser humano tiene sensibilidad ante las cosas de la vida, se duelen y se compadecen. Por eso el ser humano tiene voluntad, va, viene, se disgusta por ciertas cosas, porque son seres pensantes, seres sensibles y seres con voluntad. La conciencia, por último, constituye la parte moral del hombre. La conciencia es el conocimiento del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, conforme a alguna ley o norma que reconocemos como autoridad. Romanos 1, 18 al 32 nos habla acerca de Dios, de que lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado a nosotros por medio de las cosas hechas. Pero también sigue diciendo que el hombre, por no tener en cuenta a Dios, se entregó a sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, haciendo cosas que no convienen, cosas que por naturaleza no están bien. Y la Biblia dice que ellos no quisieron tener en cuenta a Dios y sacaron a Dios de sus vidas. Por eso están atestados y llenos de todo mal, de toda malicia, soberbia, injurias, maledicencias, homicidios, detracciones, incluso al punto de llegar a dejar el afecto natural, el cual es lo que nos hace ser personas morales, afectivas. Yo veo a un pequeño bebé y me da un afecto natural de abrazarlo. Siento ternura al ver un bebé, mas sin embargo hoy la gente ve un bebé y lo quiere matar porque han perdido el afecto natural. Y Salmos 2 dice: rompamos sus ligaduras. El hombre se quiere desligar de Dios, y la Biblia dice: el Dios de los cielos se reirá y les dará conforme a sus males. ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos vicios? ¿Por qué tantas enfermedades, virus y cosas que están acabando la humanidad por el simple hecho de no tener en cuenta a Dios? Dios existe, y la mejor prueba de esto es que tú lo experimentes en tu vida. Se dice que una vez estaban en un congreso una serie de gente muy erudita,
filósofos, científicos, y había un expositor dando una enseñanza. Dentro de ellos había un científico cristiano, para lo cual, al término de la exposición, el expositor le dice a su público: ¿alguien tiene alguna pregunta? Y se levanta el científico cristiano y va hasta el frente y de una manera algo chistosa saca una manzana. Perdón, era una naranja. Sacó una naranja de su bolsillo y la empieza a pelar, la empieza a abrir poco a poco hasta que la termina de abrir y luego le da una mordida. La degusta y le dice al público: público, ustedes me pueden decir si esta naranja es dulce o es ácida. Y entonces todo el público abajo, con una cara sorpresiva ante la pregunta, solamente se miraban a unos a otros, a lo que dijeron: pues nosotros no podemos saber eso si no probamos la naranja. Y este científico les dice: asimismo, ustedes que han estado hablando todas estas cosas en contra de Dios, no pueden saber si Él existe hasta que no lo prueben. Todos se quedaron con la boca callada, porque en realidad la mayor prueba de saber que Dios existe es lo que dice la Biblia en Hebreos, capítulo número 11, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi amado amigo, la voz de quien ahorita está hablando es una persona que ha estudiado ciencias, ha estudiado leyes de ingeniería, ha estudiado muchísimas cosas por la gracia de Dios. Mas sin embargo, un día probé a Dios en mi vida y sé que Él existe. ¿Por qué? Por las cosas que Él me ha dado a mí, por las cosas que me han llegado, por la paz que este mundo no da, por aquella satisfacción que tiene mi corazón al estar cerca de Él, al escuchar su palabra, al compartir con otros mi fe. Y de esta manera es prueba para mí contundente de que Dios existe, la prueba misma de Dios en mi vida. Yo les invito a seguir este estudio y seguir edificándonos en la palabra. Gracias.